Para hablar de revolución industrial es necesario mencionar que se produjeron diversos cambios y transformaciones que hicieron posible su desarrollo. Estas transformaciones fueron de carácter económico, social y cultural, y dieron origen a las sociedades industriales. El proceso de la revolución industrial comenzó en Inglaterra y desde allí se expandió progresivamente por toda Europa y especialmente hacia Estados Unidos. Para aquel entonces, en el plano económico, es importante tener en cuenta que Inglaterra contaba con un vasto comercio exterior, al que Eric Hobsbawm denominó economía europea o economía mundial de los estados marítimos europeos. Además, mantenía contacto con zonas avanzadas, algunas de las cuales ya eran potencias industriales o aspiraban a serlo, y otras regiones que dependían estrechamente de la isla, a la que Hobsbawm llamó economías dependientes o economías extranjeras marginales. También cabe destacar que Inglaterra poseía una economía agraria profundamente transformada. Este avance se debió en gran medida a lo que los trabajadores rurales comenzaron a emplear nuevas técnicas de cultivo y métodos de labranza, como el uso del arado, que se convirtió en una herramienta fundamental para lo que George Morey describió como una auténtica revolución agraria. María Inés Barbero señala que estas innovaciones agrícolas estuvieron acompañadas por cambios en los sistemas de propiedad. En un principio, las tierras se explotaban a campo abierto. Sin embargo, hacia 1830, este sistema había desaparecido casi por completo debido a las leyes de cercamiento. Las tierras que antes eran de uso común pasaron a manos de propietarios privados, quienes se encargaron de cercarlas y administrar su producción, ya fuera agrícola o ganadera. Este proceso marcó una profunda ruptura social. Los campesinos perdieron sus parcelas y se vieron obligados a convertirse en jornaleros o arrendatarios con contratos a largo plazo. Muchos de ellos, despojados de sus medios de subsistencia, migraron hacia las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Podemos destacar dos consecuencias principales de este nuevo sistema. Por un lado, el incremento de la producción agraria y por otro, el aumento de la desigualdad social. Como afirma Barbero, los cercamientos favorecieron la difusión de las innovaciones, en la medida en que los grandes propietarios y arrendatarios disponían de mayor capital y mayor información para incorporar los avances tecnológicos. Existen diversos factores y teorías que intentan explicar la revolución industrial, en términos de clima, geografía, cambios biológicos en la población u otros elementos exógenos. Sin embargo, como señala Hobsbawm, también deben rechazarse las explicaciones de la revolución industrial que la remiten a acciones históricas. Tampoco puede hacerse responsable a la reforma protestante que tuvo lugar más de 2 siglos antes que la revolución industrial. Del mismo modo, deben descartarse las explicaciones basadas exclusivamente en factores políticos. En la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente todos los gobiernos europeos buscaban industrializarse, pero solo el británico logró hacerlo con éxito. A ello se suma que Inglaterra contaba, como se mencionó anteriormente, con una economía de mercado, es decir, una economía en la que la mayoría de los bienes y servicios se compran y se venden libremente, que en muchos aspectos funcionaba como un único mercado nacional. Además, poseía un sector manufacturero altamente desarrollado y un aparato comercial aún más avanzado. Podemos afirmar entonces que las principales condiciones previas para la industrialización ya estaban presentes en Inglaterra del siglo XVIII, o podían alzarse con relativa facilidad. Según Hobsbawm, existieron 3 factores fundamentales que impulsaron a la industrialización. El primero fue el mercado interior, que constituía la principal salida para los productores nacionales,
y el segundo el mercado exterior o de exportación, mucho más dinámico y en expansión. Ambos fueron esenciales, aunque de manera diferente. A estos se sumaba un tercer elemento clave, el papel del gobierno. La conquista de nuevos mercados mediante la guerra y la colonización requería no solo una economía capaz de explotarlos, sino también un gobierno dispuesto a financiar dichos procesos en beneficio de los manufactureros británicos. De este modo, el Estado ofreció un apoyo sistemático al comercio y a la manufactura, otorgando incentivos para la innovación técnica y el desarrollo de las industrias de base. Para Hobsbawm, la chispa inicial de la industrialización se encontraba en el mercado exterior. La industria del algodón fue la primera en mecanizarse y se hallaba estrechamente vinculada al comercio ultramarino. Como se mencionó, Inglaterra contaba con un amplio mercado exterior en comparación con el resto de Europa. Las plantaciones de las Indias Occidentales, también vinculadas a la trata de esclavos, proporcionaban suficiente materia prima para abastecer la industria textil. Estas colonias, a su vez, ofrecían un mercado en constante crecimiento, sostenido por una agresiva política imperial británica que no solo consolidó un vasto imperio colonial, sino que también monopolizó el comercio textil y eliminó toda competencia. Así Inglaterra logró desindustrializar regiones como la India, transformándolas en receptoras de los productos textiles británicos. De esta manera, el mercado exterior, respaldado por la política colonial y la expansión comercial, se convirtió en el motor decisivo de la revolución industrial. La etapa del algodón. Hablar de la revolución industrial es en gran medida hablar del algodón. Este producto fue el motor inicial del cambio industrial y la base del desarrollo de las regiones que hasta entonces eran poco conocidas. A comienzos del siglo XVIII, la única industria algodonera relevante para Europa era la de la India, cuyos productos llegaban al continente a través de las campañas comerciales orientales. Estos tejidos competían con los manufactureros de lana, lino y sedas europeos. La presión del sector lanero inglés logró que en 1700 se prohibiera la importación de productos de algodón, lo de que manera accidental abrió el camino para el surgimiento de una industria nacional algodonera. Los primeros manufactureros locales se establecieron cerca de los grandes puertos coloniales y del comercio de esclavos, como Bristol, Glasgow, Liverpool, que finalmente la nueva industria se concentró en la cercanía de esta última ciudad. Hasta 1770, más del 90% de las exportaciones británicas de algodón se dirigían a los mercados coloniales, especialmente al africano. El algodón fue desde sus orígenes y de manera duradera una industria orientada a la exportación. La etapa del ferrocarril. El crecimiento de la minería exigía no solo máquinas de vapor más potentes, sino también medios de transporte eficaces para trasladar el carbón de las galerías hasta los puntos de embarque. Esta necesidad surgió el enorme consumo que se generó de carbón, particularmente en Londres. La creciente demanda de carbón y hierro impulsó la construcción masiva de ferrocarriles, vagones y locomotoras que, permitiendo el ingreso de una fase más avanzada de industrialización, estas obras requerían grandes inversiones de capital, por lo que fueron financiadas por los sectores más ricos. La construcción ferroviaria no solo movilizó grandes cantidades de capital con fines industriales, sino que también generó nuevas fuentes de empleo y se convirtió en un poderoso estímulo para la industria de base. El mercado interior y el consumo popular. George Mori destaca la importancia del mercado interior y del desarrollo de la industria textil. 7 millones de habitantes compraban cada año cerca de 2 millones de yardas de estampados. Este enorme consumo interno de tejidos, particularmente de lino y algodón,
demuestra que el éxito del proceso industrial dependió en gran medida de la demanda local. Mori también resalta el papel de las clases populares en este fenómeno. Fueron los sectores más humildes quienes, al consumir productos de bajo costo, sostuvieron la expansión del mercado interior. Sin ese consumo masivo, no habría sido posible consolidar el mercado externo, y por lo tanto tampoco habría existido una verdadera revolución algodonera, que fue la base de la revolución industrial. La propiedad de la tierra y la organización agraria. Después de la Revolución Gloriosa, las tierras inglesas se encontraban mayormente en manos de propietarios libres, mientras que el resto pertenecía a comunidades y se explotaba según distintas modalidades. La mayoría de las propiedades estaban concentradas en manos de comerciantes ricos, hombres de leyes y antiguos militares convertidos en agricultores. La nobleza media y baja, o los Flanders, poseían extensiones menores. Por lo general, las tierras nobles eran arrendadas a otros productores. Como explica Mori, la mayoría de quienes trabajaban en el campo eran campesinos, en su mayoría arrendatarios con contrato de distinta duración, desde contrato a largo plazo hasta arrendamientos vitalicios o menores. Economía doméstica y industria minera. La economía doméstica tuvo un papel importante en este contexto. El trabajo a domicilio, especialmente en el hilado de lana y algodón, se realizaba en el ámbito familiar o mediante obreros asalariados remunerados por hora. Los tejidos de lana eran posteriormente comercializados por empresarios trabajadores en los principales mercados urbanos. En cuanto a la minería, los productos más destacados fueron el carbón de piedra, la sal y los minerales del hierro, estaño, plomo y cobre. Entre ellos, el carbón ocupó un lugar central tanto por su volumen de producción como por su relevancia económica.